el isquion, convergen todos para formar precisamente la cavidad acetabular. Vamos a encontrar que el ilion presenta su cuerpo y una componente que se denomina como el ala del ilion. El isquion presenta un cuerpo y un ramo que se denomina ascendente, y el pubis presenta un cuerpo y un ramo ascendente y un ramo descendente. Todos ellos se van a ir a fusionar y van a integrar precisamente la cavidad acetabular. Uno de ellos, que es el cuerpo del ilion, forma los 2/5 superiores del acetábulo. El cuerpo del isquion forma los 2/5 posteriores del acetábulo, y el ramo ascendente del pubis termina conformando el 1/5 anterior de la cavidad acetabular. Aquí ya alcanzamos a ver también una muestra del desarrollo embrionario de los 3 huesos como tal. Ya en el adulto, y ya fusionados todos los 3 huesos, pues solo hay algunos componentes que sobresalen y que nos indican el sitio de fusión de cada uno de ellos, y que en últimas lo tenemos como un reparo anatómico también de importancia. Ya en el hueso coxal podemos encontrar que este presenta 4 bordes, uno superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior, que limitan las 2 caras más evidentes: la cara externa, que mira hacia la región glútea, por eso podría denominarse como la cara glútea también, y la cara interna, que mira hacia el interior de las cavidades pélvicas mayor y menor. De ahí que también vemos que esta parte es la ubicación de una cavidad que se denomina la fosa ilíaca, que le da el nombre a un músculo que se origina ahí también, y que también podría darle la denominación de la cara ilíaca del hueso coxal como tal. Vemos que el hueso coxal en general presenta una forma muy irregular, pero nos permite, digamos así, hacer una descripción de sus componentes. Hacia el borde anterior encontramos precisamente que iniciaría en este punto espina ilíaca anterior superior. Hay una pequeña concavidad y sobresale nuevamente un pequeño montículo que se va a denominar como la espina ilíaca anterior inferior. Sigue el borde anterior, se esconde por la presencia del acetábulo, pero aquí lo alcanzamos a ver, hasta un punto en donde hay una saliente pequeña, que es esta, que se denomina la eminencia iliopúbica, que nos demarca precisamente el sitio de fusión entre el hueso ilíaco y el pubis como tal. Luego se continúa el borde superior en lo que vamos a denominar como el pecten del pubis, que corresponde a este componente, que termina hacia la parte anterior, en la parte superior del hueso pubis en la tuberosidad púbica. Vemos el hueso pubis, en últimas va a entrar a formar parte del borde inferior, el cual se inicia prácticamente en lo que es el borde más inferior de la carilla articular simficiaria. Se continúa con el ramo descendente del pubis, tal como lo vemos aquí, y termina uniéndose al ramo ascendente del ilio, en lo que se denomina también eminencia isquiopúbica. Entonces, al unirse con el isquio, forma este componente aquí, que se denomina eminencia isquiopúbica, que al igual que la iliopúbica es un reparo de demarcación de fusión de los huesos. Entre los 2 huesos, el llamado pubis y el isquion, se demarca y se ubica precisamente un orificio, un foramen, que se va a denominar como foramen obturado, que va a estar cerrado por una membrana que toma el nombre precisamente de este foramen, o sea, la fascia obturatriz.
vemos nosotros, el borde inferior termina en la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática sobresale y es un sitio precisamente muy importante porque en posición sedante, o sea, sentado, es el sitio que reposa directamente sobre la masa muscular y sobre la superficie en la cual nosotros estemos descansando en el movimiento en que estamos sentados. Ya el cuerpo del pubis asciende, como ustedes lo ven, y se continúa ya hacia la parte posterior con lo que es el denominado borde inferior. El borde inferior se inicia en lo que llamaremos la espina ilíaca posterior superior. Hay una pequeña concavidad y luego sobresale la espina ilíaca posterior inferior. De ahí vamos a encontrar cómo el borde inferior se proyecta hacia adelante y un tanto lateralmente, formando una escotadura o incisura más grande que una que encontramos acá, por eso tomará el nombre de incisura ciática mayor, y alcanza lo que llamamos nosotros como la espina isquiática. De la espina isquiática se forman bajo ella la incisura isquiática menor, incisura isquiática mayor, incisura isquiática menor. Ya mirando la superficie o la cara glútea de lo que es el hueso coxal, en el ala del ilíaco, pues encontramos unos reparos anatómicos que nos sirven de seña y de ubicación de algunos espacios que nos vamos a demarcar en un momento. Vemos que el borde superior, mucho más grueso, generalmente rojo, o sea, redondeado, presenta precisamente tres crestas y que se extiende desde la espina ilíaca posterior superior hasta la espina ilíaca anterior superior. Presenta tres salientes que se han denominado como crestas: cresta lateral, intermedia y medial, que cubren prácticamente a todo lo que es el borde superior. Estas crestas, en últimas, nos señalan el sitio de origen parcial e inserción, podríamos decir, de los músculos anchos del abdomen, principalmente los oblicuos y transverso del abdomen. Habíamos dicho anteriormente cómo el ala del ilio presenta hacia la parte externa unas rugosidades que son pequeñas crestas que aparentemente se extienden desde la escotadura ciática mayor, y una de ellas se dirige hacia la espina ilíaca posterior superior. Otra se dirige más o menos a la unión de un tercio anterior con los dos tercios posteriores de lo que es la cresta ilíaca como tal, y la vemos que cruza, formando una pequeña también curva hacia la parte anterior, y la otra que se extiende por arriba precisamente de lo que es el acetábulo y que va a corresponder a las denominadas como línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Entre ellas hay unos espacios. Posterior a la posterior, que es este, encontramos que parcialmente es el origen de un músculo glúteo mayor o máximo. Entre la posterior y la anterior vamos a encontrar que se encuentra precisamente el origen del músculo glúteo medio, y entre la anterior y la inferior está el origen del glúteo menor. O sea, tres músculos glúteos tienen origen en estos espacios que hemos mencionado como tal. El acetábulo como tal como lo vemos aquí, presenta dos características importantes. Una parte externa del acetábulo, de la cavidad como tal, es muy lisa, como la ven ustedes aquí, y presenta una carilla en forma de semiluna, que le ha dado precisamente el nombre de cara lunada. Esta cara lunada, con su borde interno, está limitando una porción rugosa en la parte profunda, que es la fosa acetabular. El acetábulo, como ustedes lo ven, presenta una escotadura que se dirige hacia abajo y medialmente. Esta escotadura se denomina escotadura acetabular. Es importante porque, además de estar
facialmente cerrada por un ligamento transverso aquí del acetábulo, también es atravesada por el ligamento de la cabeza femoral, que es por donde se nutre la cabeza del fémur, y ahora lo veremos en otro componente. Luego vemos ya hacia la parte inferior, digamos, la conformación de lo que es entonces el foramen obturatriz, el foramen obturado, y en su parte superior la formación de un surco, que lo vemos aquí, y termina aquí en esta parte que es externa, y esta interna, que es el surco obturado por donde van a cursar los vasos y nervios obturatrices. Aquí están dos crestas, una cresta obturatriz posterior y una cresta obturatriz anterior. Aquí vemos la tuberosidad púbica, que es un reparo anatómico que es en algunos casos visible y también en muchos de los casos palpable. Es un reparo anatómico también de importancia como tal. Cuando nos dirigimos a ver la cara interna del hueso coxal, vamos a encontrar que el ala del ilio presenta hacia su parte anterior, que cubre prácticamente los 2/3 anteriores del ala, la parte interna, la fosa que habíamos denominado como ilíaca, sitio de origen del músculo ilíaco. Y hacia la parte posterior, en su segmentación posterior, encontramos dos componentes. Uno que tiene la forma de una oreja, como lo ven ustedes aquí, ¿sí?, que se va a denominar como la cara auricular por esa característica, y que es el sitio de articulación con la cara auricular que presenta el hueso sacro. Dorsal a este encontramos una porción muy rugosa, que es esta, que es la tuberosidad ilíaca, y que por lo regular permanece completamente cubierta con estructuras ligamentosas. Vemos nosotros que mientras la parte externa del hueso coxal es muy irregular, como ustedes lo ven, la parte interna tiende a ser bastante lisa. No obstante, hay una línea que antiguamente se llamaba línea innominada, pero que posteriormente se ha denominado por su forma como la línea arcuada. Esta línea arcuada separa una porción superior de una porción inferior, que en últimas para nosotros es un reparo importante, porque aquí precisamente es el límite de aquí hacia arriba de lo que llamaríamos como la cavidad pélvica mayor, y de aquí hacia abajo lo que llamaríamos como la cavidad pélvica menor. Vemos que la línea innominada se va lógicamente a continuar desde las alas del hueso sacro, y luego lógicamente se proyecta seccionando aparentemente el cuerpo del ala del ilio, y se continúa ya acercada a la eminencia iliopúbica y sigue y termina en lo que llamamos nosotros como la línea pectínea, sitio donde se va a adherir el ligamento pectíneo como tal. Ya aquí alcanzamos a observar la parte interna de lo que es el cuerpo del isquion, y acá lo que es el cuerpo del pubis, el ramo ascendente y ramo descendente del pubis, conjuntamente con el cuerpo y el ramo ascendente del isquion, demarcando precisamente el foramen obtural. No olvidemos la presencia de la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor y la espina isquiática. Aquí en una vista frontal, digamos así, vemos la posición que sería la posición casi anatómica del hueso coxal. Entonces aquí alcanzamos a la espina ilíaca anterior superior, allá al fondo espina ilíaca posterior superior, aquí vemos la tuberosidad, ¿sí?, ilíaca como tal, y hacia acá alcanzamos a ver en su parte externa el acetábulo, la escotadura acetabular y la eminencia iliopúbica en esta región, que nos demarca la unión entonces entre el ramo ascendente del pubis y lógicamente el hueso isquion como tal. Aquí vemos nuevamente el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática, recordemos nosotros la cara simplicial de isquion. ¿Qué alcanzamos a ver ya? El hueso coxal
en posición anatómica y articulado con el hueso sacro en su parte posterior y anteriormente con el hueso coxal del lado contralateral. Alcanzamos a ver los ligamentos que sobresalen y que en últimas mantienen en posición estos componentes. Lógicamente encontramos sacroiliacos dorsales como los tenemos aquí, pero también habrá anchos similares hacia la parte ventral, sacroiliacos ventrales, iliolumbares que se articulan con las últimas vértebras lumbares como tal, en especial con la quinta y parcialmente la cuarta vértebra lumbar, tal como lo vemos aquí, cubriendo casi completamente lo que habíamos denominado como la tuberosidad ilíaca, que no se alcanza a observar completamente. Vemos que desde lo que es la espina ilíaca posterior e inferior, la parte lateral y posterior de lo que es el hueso sacro, principalmente desde lo que es la cresta sacra lateral, se extiende hasta lo que es la tuberosidad isquiática, un ligamento. Este ligamento se denomina como el ligamento sacrotuberal porque se está insertando en la tuberosidad isquiática, antiguamente llamado como sacrociático mayor. ¿Por qué? Porque desde la espina isquiática, como vemos aquí, en este punto, se extiende también hasta lo que es las últimas vértebras sacras y parte del coxis, un ligamento de disposición transversal y que aquí alcanzamos a ver unas pequeñas fibras que corresponde precisamente a este, miren ustedes aquí, que es el ligamento denominado como sacrociático menor, cuando este toma el nombre de sacrociático mayor, o sea, sacrotuberal, y este sacroespinal porque termina uniéndose precisamente a la espina isquiática. La presencia de estos dos ligamentos cierra las escotaduras que veíamos nosotros anteriormente y las transforma en foramen ciático mayor y foramen ciático menor. Importante, ¿por qué? Porque son sitios de paso de estructuras musculares, los dos, pero el de foramen ciático mayor a su vez también permite el paso de estructuras vasculares y nerviosas, desde la parte pélvica, o sea, interna, hacia la parte externa como tal. Ya aquí alcanzamos a ver el hueso fémur. El hueso fémur es el hueso más largo de nuestro cuerpo y por lo regular es uno de los huesos que se tiene como referencia importantísima y con mucha certeza para definir y determinar la estatura de la persona que poseía precisamente el hueso fémur, muy utilizado en lo que es la medicina forense. Generalmente se considera que la longitud del cuerpo total es 3.34 ¿sí? Veces la longitud del fémur como tal, y esa daría la longitud total del cuerpo de la persona. Vemos aquí una vista ventral, epífisis proximal, epífisis distal y la diáfisis. Nos interesa por ahora la epífisis proximal, ya que ahí está ya ubicada precisamente la cabeza del fémur, unida al resto del epífisis proximal por un estrechamiento que es el cuello anatómico del fémur y un componente que sobresale precisamente hacia la parte anterior y lateral y posterior, corresponde a lo que se ha denominado como el trocánter mayor. En la parte posterior inferior, en una vista ventral como es esta, alcanzamos a ver una parte posterior y medial el trocánter menor, el cual lo encontramos precisamente aquí en este sitio. El cuello del fémur, que es este estrechamiento, está separado aparentemente por la cresta intertrochanterea hacia la parte anterior, la línea, intertrochanterea hacia la parte anterior y la cresta intertrochanterea hacia la parte posterior, como lo vemos aquí. El trocánter es una estructura en forma cuadrangular. Aquí estamos viendo precisamente la cresta intertrochanterea,
que está entre el trocánter mayor, que es este componente, y el trocánter menor. El trocánter mayor se describe como una estructura cuadrangular, con un borde superior, un borde inferior, un borde inferior, y lógicamente la parte anterior sería el borde anterior. Se describe una cara externa y una cara interna, aunque esta es muy pequeña en este sitio. Pero esta cara interna es importante porque precisamente aquí en esta parte interna vamos a encontrar esta fosita que la vemos allá, que corresponde a la fosa trocanteria, que es sitio de inserción de uno de los músculos que se describirá precisamente en la región que llamaremos como región glútea. Como ustedes observan, entre lo que es la cabeza del fémur, que es una estructura redondeada, achatada anterior posteriormente, pero que en su mayor parte corresponde a una hemisfera, 3/4 de una hemisfera aproximadamente de unos 5 centímetros de diámetro. Vemos nosotros que ella se proyecta hacia la parte anterior y medialmente. Esa proyección anterior y medialmente, que la vemos aquí en este sitio, separaría de una superficie, si colocamos a este hueso descansando sobre una superficie plana, esto se levantaría aproximadamente entre unos 15 a 30 grados. Ese es un ángulo que se denomina como ángulo de declinación, mientras que entre lo que es la cabeza del fémur, el cuello del fémur y el eje longitudinal de lo que es la diáfisis forma un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, tal como ustedes lo ven aquí, es de aproximadamente unos 130 grados. No obstante, su aumento o su disminución va a generar las alteraciones precisamente en la conformación de la articulación que llamaremos como coxofemoral. Aquí ya vemos la articulación coxofemoral y observamos cómo precisamente la articulación corresponde a una articulación sinovial muy característica, cubierta por una cápsula fibrosa que a su vez está reforzada por ligamentos. Entonces vemos nosotros ya algunos de los ligamentos, ya descubrimos los anteriores, que alcanzamos a ver un ligamento que se extiende entre la espina ilíaca anterior superior y la tuberosidad púbica, que es el ligamento pectíneo, que demarca unos niveles muy importantes, es un punto de referencia muy importante y lógicamente nos va a servir también para descripción de otros componentes con relación a él. Vemos ya la membrana obturatriz, vemos la cápsula articular con los ligamentos que se extienden desde la parte ilíaca, desde la parte púbica, y si nos vamos hacia la parte dorsal, de la parte isquiática también se van a desprender componentes ligamentosos que van a formar parte de la estructura de la cápsula articular. Recordemos que es una articulación sinovial. Vemos aquí el ligamento sacrotuberal, el ligamento sacroespinal, foráneo ciático mayor, foráneo ciático menor. Y acá alcanzamos a observar la sínfisis púbica, o sea, la articulación que también se considera en algunos de los casos como una articulación fibrosa, digamos. Vemos los ligamentos que toman el nombre por el sitio donde ellos se están originando hasta donde están terminando. Aquí vemos las fibras que van a conformar el ligamento iliofemoral, que se extiende precisamente casi en toda la extensión de la cresta que habíamos denominado, perdón, de la línea que habíamos denominado como el intertrocantero. Luego vemos de lo que es el ramo del pubis en su parte lateral, originándose precisamente el ligamento pubofemoral, va hacia la parte inferior, se está insertando precisamente en la parte inferior y alcanzando por el lado posterior hasta el trocánter
Mientras que desde el isquio, como ustedes ven aquí, se extiende precisamente un ligamento cuyas fibras rodean por la parte posterior y van hacia la parte anterior por la parte superior, el isquio femoral. Ellos entonces, en última, son iliofemoral, que lo vemos parte acá, el isquio femoral y unas fibras del tubo femoral llegando por esta región y que entran a formar, lógicamente, la cápsula articular. Nuevamente vemos la misma disposición de los ligamentos, pero en este caso ya señalándonos unos espacios importantes. Aquí vemos precisamente cómo por detrás del ligamento inguinal es un sitio de paso de estructuras musculares y lógicamente también vasculares y nerviosas, que alcanzamos a ver ya la disposición nuevamente de los ligamentos que forman la cápsula articular de la articulación que llamamos nosotros como coxofemoral. Es importante tener en cuenta que en determinadas circunstancias la cavidad acetabular puede tener una imperfección y prácticamente no permite el anclaje perfecto de lo que es la cabeza del fémur. Eso genera deformaciones que en última, si no se corrigen, lógicamente a temprana edad, pues terminaría generando situaciones difíciles de manejar en el adulto como tal, ¿sí? Vemos hacia acá el espacio que está por detrás del ligamento inguinal nuevamente, y aquí hay dos situaciones interesantes. Miremos nosotros esta cavidad pélvica, la forma de esa cavidad pélvica, las alas del ilion, y miremos esta que presenta precisamente un ensanchamiento. Este ensanchamiento se da durante la pubertad y es lógicamente el desarrollo de las características sexuales secundarias que se acentúa en la mujer. Entonces este ensanchamiento da la forma de la propia cintura en la mujer, característico por lógicamente acción hormonal, y es la adaptación, digamos así, de la pelvis a lo que posteriormente se transformará en el canal del parto. Miren lo que es el orificio superior, digamos así, de la cavidad pélvica menor, mientras que acá el orificio superior de la cavidad pélvica menor tiende a ser mucho más ensanchado y mucho más amplio como tal. Las alas se abren, como vemos aquí, las espinas ilíacas se proyectan lateralmente, mientras que en la pelvis masculina las alas se mantienen en su sitio. Durante la pubertad el crecimiento es longitudinal y las espinas ilíacas se proyectan medialmente. Ya aquí vemos la articulación coxofemoral, y esta articulación coxofemoral se ve complementada porque el acetábulo como tal presenta precisamente un reborde, tal como lo vemos aquí, que extiende la cavidad. Ese reborde se denomina labrum acetabular y es de cartílago hialino, y entonces lógicamente parecería que extendiera en parte lo que llamamos nosotros como la cara lunada. Abajo está, hacia la parte profunda, está la fosa acetabular. Entonces vemos aquí la articulación coxofemoral. Hacia acá vemos las articulaciones y prácticamente la presencia de ligamentos internos en lo que es la articulación entre lo que es el ilion y el hueso sacro, que alcanzamos a ver, ¿sí? Son ligamentos profundos prácticamente que mantienen en su sitio a estos componentes. La sínfisis púbica con un disco fibuloso de articulación, y en últimas que da lugar a lo que es lógicamente a la sínfisis que comúnmente la reconocemos. Ahora continuamos con otro componente que, al igual que cuando vimos miembro superior, sabíamos que tenía su origen principalmente en lo que eran los nervios raquídeos que se desprendían de la médula espinal. En el caso del miembro superior
a nivel cervical, y acá, en el caso del miembro inferior, se están desprendiendo de los segmentos que llamamos lumbares, sacros y uno oxígeno. De ahí que estos componentes serán los que van a conformar ese plexo, que en últimas la definición de plexo es una red de nervios que ya sabemos que es por eso su denominación, y que se va lógicamente a distribuir en el miembro inferior. Aquí alcanzamos a ver unos componentes que los tenemos que tener en cuenta porque son sitios de referencia importantes. Cuando hacemos una descripción de esta región, vemos la columna lumbar en este sitio, las últimas costillas, alcanzamos a verlas acá en este sitio, la cresta ilíaca que ya conocemos nosotros y algunos de los músculos que vamos a observar que son parte de lo que llamaríamos como la pared abdominal posterior, pero que en últimas su acción principal es sobre movimientos del miembro inferior. Entre ellos encontramos este músculo que tiene origen precisamente en todas las vértebras lumbares, procesos transversos de todas las vértebras lumbares y alcanza inclusive la 12ª vértebra torácica. Desciende oblicuamente como ustedes lo ven. Alcanza el borde anterior por debajo de lo que es la eminencia iliopúbica, rebasa precisamente el borde anterior de lo que es el hueso sacro por detrás del ligamento inguinal y va a ir en busca del trocánter menor. Su disposición corresponde al músculo psoas mayor, ventralmente a él y por lo regular originándose en T12 hay un músculo que es más pequeño que desciende por la parte anterior y este algunas veces alcanza la eminencia iliopúbica y ahí se inserta. En ese caso sería el denominado psoas menor. Entonces encontramos el psoas mayor. Cuando existe el psoas menor estaría sobrepuesto en su parte anterior. Aunque no es fácil observar aquí, en esta región entre la cresta ilíaca y la última costilla se extiende un músculo que tiene la forma cuadrada. Lo veremos en otra diapositiva. Corresponde al músculo cuadrado de los lumbos. Entonces tenemos el psoas mayor, psoas menor, cuadrado de los lumbos, que tiene origen entonces en lo que es cresta ilíaca, ligamento anexos, procesos transversos de vértebras lumbares y se inserta en la última costilla. El cuadrado de los lumbos es un componente de referencia importante porque está formando la pared abdominal posterior, muy profunda a los músculos anchos del abdomen en su porción dorsal. Ya hacia la parte inferior vemos en la fosa ilíaca el origen del músculo ilíaco. Se origina entonces en todo el espacio de la fosa ilíaca, se dirige lateralmente al psoas mayor, se adhiere al psoas mayor y va con el psoas mayor en busca del trocánter menor en este sitio y forma el músculo psoas ilíaco o también en algunos casos denominado como iliozoas. Estos músculos, cuadrado de los lumbos, psoas mayor y el músculo ilíaco, van a cobrar importancia muy grande, en especial cuando hay parálisis de uno de los músculos glúteos, como lo vamos a ver, ya que precisamente ellos entrarían a compensar la deficiencia del músculo glúteo medio cuando éste se paraliza y darán lógicamente unas características muy interesantes, en especial en el momento de caminar la persona con esta lesión. ¿Por qué hablamos de estos componentes? Porque precisamente profundamente al psoas mayor y lógicamente ventral al cuadrado de los lumbos emergen las raíces que conformarán el plexo lumbar hacia la parte superior y que complementarán con el plexo sacro, que lo vemos aquí, hacia la parte inferior. Recordemos nosotros
que el plexo tiene la denominación del plexo lumbosacro, una porción lumbar, una porción sacra, con una distribución característica y una conformación característica. Sigamos. Aquí vemos entonces el músculo psoas mayor, por la parte ventral del psoas menor, hacia allá el músculo ilíaco, pero vemos cómo precisamente lateral al músculo psoas emergen ya algunos de los nervios que estudiaremos en el plexo lumbosacro, y ellos van emergiendo por su parte lateral, uno inmediatamente debajo de la última costilla, que se va a denominar como el subcostal y que correspondería al último nervio intercostal. Luego sigue el ilio lumbar, este que vemos aquí. Hacia acá vemos el génito femoral, hacia acá vemos nosotros el cutáneo femoral lateral. Un nervio muy grande, como lo vemos aquí, en relación al psoas también, que corresponderá al nervio denominado como nervio femoral, y en la parte medial encontramos dos componentes importantes. Uno que se extiende como una cuerda, que lo vemos aquí, que corresponde al nervio obturador, y hacia la parte posterior un componente de unión entre lo que es el plexo lumbar con el plexo sacro, el tronco lumbo sacro. Entonces vemos nuevamente hacia acá los nervios que habíamos mencionado. Miremos la relación, miren ustedes, psoas mayor, lo retiramos el psoas mayor y vemos precisamente ya cómo quedan los demás estructuras. Allá vemos el cuadrado de los lumbos, que no lo veíamos muy bien en la diapositiva anterior, ¿sí? Y vemos cómo por delante de él se están proyectando los distintos ramos que se originan del plexo lumbar. Entonces hay algo muy importante aquí. Estas raíces que vemos aquí, que salen como troncos inicialmente, luego se van a dividir, muchos de ellos, en una división dorsal y en una división ventral. Esas divisiones se unirán, algunas de ellas, para formar algunos de los nervios, y otras lógicamente van a tener su recorrido muy individualmente, digamos así. El primer nervio que vamos a encontrar aquí corresponde al último nervio intercostal, que sería el subcostal. De L1, que sería este, sale el ilio hipogástrico, que es este nervio, que se va a proyectar hacia la parte inferior del ombligo en la pared abdominal. Por eso se llama como ilio hipogástrico. Y mientras que el otro, que es la división inferior de L1, va por acá y se mete hacia la región inguinal y toma el nombre de ilio inguinal. Vamos a encontrar nosotros cómo de la división posterior de L2 y L3 sale precisamente un nervio que cursa por delante el músculo ilíaco en busca de la espina ilíaca anterior superior. Por debajo de la espina ilíaca anterior superior emerge y va a conformar un nervio cutáneo que es estrictamente sensitivo, denominado como el nervio cutáneo femoral lateral. Vamos a encontrar nosotros que de los nervios que vemos aquí, L2, L3, sale un nervio que va hacia la parte ventral, por lo regular. Lo vemos descendiendo por la parte ventral del músculo psoas, lo atraviesa de atrás hacia adelante, corresponde al denominado como el génito femoral. Algunas veces salen dos nervios, una parte que es la genital, que se queda en esta región, y otra parte que es la femoral, que va hacia la parte superior de la región femoral. Y aquí vemos precisamente que de las divisiones ventrales de L2, L3 y L4 se forma este nervio
que tiene la disposición de una cuerda que va en busca del foramen obturado del canal obturatriz, el nervio obturador, que lo vemos médicamente ahí. Mientras que lateralmente, como lo vemos acá, de la división posterior de L2, L3 y L4, sale el nervio denominado como femoral. Entonces miren ustedes, del primer nervio se salieron dos nervios, que fue el hilo hipogástrico, el hilo inguinal. De la parte dorsal de L2 y L3 salió este nervio que es el cutáneo femoral lateral. De L2 y L3, parte ventral, sale el génito femoral. Y luego vemos precisamente de L2, L3 y L4 saliendo por la parte ventral el nervio obturador y por la parte dorsal el nervio femoral. Los dos ocupan una posición distinta con respecto al músculo psoas mayor. Femoral es lateral y el obturador es medial. L4 se divide a su vez en una porción superior y una porción inferior. Esa porción inferior se une a L5, viene la parte inferior de L4, se une a L5 y continúa por delante del ala del hueso sacro, adherida al ala del hueso sacro, y alcanza a S1, es el primer nervio sacro, que emerge por los forámenes sacros pélvicos que vemos aquí. Este es S1, S2, S3, S4 hacia abajo, estaría S5 y 1. Entonces vemos aquí que se une al primero y es el nexo de unión entonces entre lo que es el plexo sacro con el plexo lumbar. Ya el plexo sacro vamos a ver que salen unos nervios lógicamente más, algunos de ellos muy grandes, como es el nervio ciático, con participación lógicamente de parte del plexo lumbar, los nervios glúteos, que también los revisaremos, pero que ya van a emerger en relación a los espacios que denominamos como la escotadura ciática mayor y ciática menor. Aquí vemos los mismos componentes con sus relaciones. O sea que la gran mayoría de los nervios atraviesa la parte profunda del músculo psoas mayor, pero emerge por su parte lateral. Solo uno de ellos emerge por su parte ventral, que es el nervio génito femoral, ya sea separado o ya sea unido como tal. No obstante, aquí alcanzamos a ver nuevamente nervio subcostal, miren ustedes, ¿sí? Hilo hipogástrico, hilo inguinal, cutáneo femoral, lateral, nervio femoral, el nervio obturador, y hacia atrás, la parte posterior, lógicamente, el tronco lumbosacro, que es el que alcanzamos a ver, uniéndose a S1, S2, S3 hacia acá, S4 y parte del plexo sacro. Ya sacando estos, miren ustedes, ahí nuevamente otro gráfico que nos ilustra precisamente los distintos componentes. Pero aquí ya vemos en su totalidad todo el plexo lumbosacro. Componente lumbar, donde está L1, L2, L3, L4, L5, unión de L4 y L5 para formar el tronco lumbosacro. Este se une a S1, S2, S3 y vemos lógicamente ya la confirmación de los otros nervios. En su parte inicial, ahí alcanzamos a ver nuevamente los mismos componentes que mencionamos: nervio subcostal, L1, L2, L3, L4, L5. Miren ustedes la formación del tronco lumbosacro y la unión del tronco lumbosacro a S1. Y aquí vemos los dos componentes ya en su conformación total. Todos los nervios en esta región, ¿sí? Nervio subcostal. Del primer nervio, miren ustedes la formación del hilo hipogástrico y el hilo inguinal. De
L2 y L3, formación del cutáneo femoral lateral. De L2, L3 y L4, por la parte posterior, la formación del nervio femoral. Por la parte anterior, la formación del nervio obturador en este sitio. De L2 y L3, por su parte anterior, el génito femoral que descenderá en esta región. Los mismos en este gráfico, que ya sería un ejercicio que ustedes harían lógicamente de repaso del plexo lumbo sacro. Vamos a ver nuevamente, sigamos la conformación de ellos en los dos plexos, plexo lumbar y plexo sacro como tal. Entonces nuevamente vemos acá subcostal, L1, L2, L3, L4 y L5. Miren ustedes aquí, L4 se une a L5 con el tronco lumbosacro. De la parte dorsal de L2, 3 y 4, el nervio femoral. De la parte ventral, el nervio que habíamos denominado obturador. Y aquí encontramos de la parte dorsal de lo que es el nervio L2 y L3, cutáneo femoral lateral, de L1, L2, aquí génito femoral, y hacia acá, lógicamente, la formación de los otros componentes que ya descubrimos. Aquí alcanzamos a ver el plexo llamado sacro. Sobresale en el plexo sacro principalmente que, uno, que da el nervio más grande que presenta nuestro cuerpo. También se divide en parte ventral y dorsal. Para este caso, encontramos que la participación es desde L4, L5, S1 y S2, desde L5, S1, S2 y S3 para la conformación de lo que se ha denominado como el nervio ciático. Esto da lugar precisamente a la conformación de una porción medial, que es esta, y una porción lateral. El sacrociático, el denominado como sacrociático lateral, sacrociático medial, que se definía anteriormente, corresponde a la porción fibularo-peronea y la porción tibial. Entonces ya aquí ya demarcamos nosotros también una distribución característica de los nervios que están conformando a el nervio ciático. Estos son nerviecitos que se desprenden para la distribución para los distintos músculos de la región pélvica. De aquí van a sobresalir principalmente dos nervios, digamos así, ¿sí? o tres, uno de ellos que corresponde precisamente a uno que se origina entre lo que es L4, L5 y S1, que es el nervio glúteo superior, mientras que L5, S1 y S2 va a participar en la formación del nervio glúteo inferior. Aquí alcanzamos a ver nuevamente todas las estructuras que entran en relación con lo que es precisamente el plexo lumbar y abajo el plexo sacro. Miren ustedes, componentes viscerales muy importantes, vasculares muy importantes en esta región. Esta es una región que va a ser ocupada precisamente por los riñones, ¿sí? Ya como componente visceral, y hacia la parte inferior, la parte terminal del tubo digestivo, como lo vemos acá, que vemos parte de los uréteres que juegan un papel importante, y aquí estaría la vejiga terminal. Bueno, aquí alcanzamos a ver lo que llamaremos comúnmente como los dermatomas. Los dermatomas nos señalan los sitios de distribución de los segmentos medulares. Entonces, el componente lumbar se extiende por la parte ventral del miembro inferior, desde lo que habíamos mencionado, L1, L2, L3, L4, L5, hasta aquí. Y aquí inicia, en la planta del pie, la distribución del plexo sacro. Desde aquí, pero en orden ascendente, S1, S2, S3, S4, y termina en coccígeo en la región perianal. Aquí, en este sitio, perianal es la región, lógicamente, del componente
coxigio. Imaginémonos que sería una especie de una banda que se dispone desde arriba hacia abajo, pasa por la parte anterior del pie, lo rodea el pie y regresa precisamente por su parte dorsal hasta terminar en el coxigio en este sitio como tal. Bueno. Bueno, entonces entramos ahora a hacer la revisión de una de las regiones que podríamos decir está siendo parte inclusive del torso, del tronco, no obstante, por su acción precisamente actúa directamente sobre lo que es lógicamente el miembro inferior y más concretamente sobre la articulación coxofemoral. Ahí encontramos la región glútea, descrita como una región cuadrangular. Su límite superior, cresta ilíaca. Límite inferior, pliegue glúteo inferior, que ya lo conocimos. Límite medial, línea interglútea, que separa de la región glútea contralateral. Y límite inferior, una línea vertical que atraviesa precisamente la espina ilíaca anterior superior. O sea, eso vuelve a la región glútea una región bastante amplia, que inclusive alcanza hacia la parte anterolateral en la región femoral. Entonces ahí encontramos músculos que realizan actividad extensora principalmente de la articulación coxofemoral y que en últimas participan lógicamente en todos los eventos de la marcha sobre esta articulación. Sobresale lógicamente su fascia que va a tomar el nombre de fascia glútea, que es la continuación de la fascia del torso del tronco. Luego esta se continuará hacia lo que es la región femoral como la fascia del fémur, pero que en últimas tiene un nombre propio como la fascia lata. Aquí alcanzamos a ver la fascia que se adhiere a los cóndilos tibiales en su parte distal y que en últimas envuelve todas las estructuras de la región femoral. Nos interesa por ahora ver cómo en la parte lateral se forma un espesamiento de esa fascia y ese espesamiento se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el cóndilo lateral de la tibia. Y ahí alcanzamos a ver precisamente que eso le da el nombre de tracto iliotibial. Para nosotros es importante porque no solo es una estructura que muestra, digamos así, un componente de unión entre dos estructuras, digamos, distantes, sino que es sitio de inserción de uno de los músculos que reconoceremos en la región glútea. Entonces vemos aquí la fascia. Al retirar la fascia, entonces ya vemos los dos músculos más superficiales de la región glútea. Músculo glúteo máximo hacia la parte dorsal de forma cuadrangular. Sus fibras tienen una dirección de arriba hacia abajo, o sea, oblicuas, de medial a lateral. Su origen es prácticamente en la parte dorsal del hueso sacro. Vamos a encontrar que los ligamentos que están adheridos a esta región, como el sacro tuberal, el sacro ciático menor, los sacro espinales y sacro ilíacos dorsales, les sirven también de origen, además de la porción del ilíaco. Sus fibras se dirigen lateralmente y buscan parte del tracto iliotibial, como vemos aquí, pero también va a buscar al hueso fémur y se inserta en el hueso fémur en una de las porciones que no las mencionamos, que está muy cercana a la cresta, ¿sí? Intertrocanteria, que algunas veces sobresale y toma el nombre de trocánter mayor, de trocánter tercero, perdón. Entonces vemos nosotros ahí el músculo denominado como glúteo máximo o glúteo mayor. Es un músculo muy potente, muy fuerte,
presenta un grosor algunas veces de hasta 3 centímetros. Su contracción lleva a la rotación lateral del fémur, principalmente eso, además de producir la extensión de la articulación coxofemoral. Esa es su función muy importante. Es inervado por el nervio glúteo inferior, glúteo superior. Ahí vamos a ver el nervio glúteo, nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior se distribuye en el músculo llamado lógicamente glúteo máximo, y lógicamente su parálisis produce la caída del pliegue glúteo del mismo lado y la afectación para lo que es la extensión de la articulación coxofemoral. Lateralmente y también en disposición superficial, originándose en la espina ilíaca anterior superior, está el denominado como músculo tensor de la fascia lata. Es un músculo también por lo regular pequeño, que en últimas se adhiere a la fascia lata, y su acción principalmente está descrita como si fuera un abductor de la articulación coxofemoral. Parcialmente podría decirse que participaría en rotación medial por su origen un tanto anterior o ventral. Tenemos aquí cómo el glúteo máximo cubre la gran mayoría de las estructuras profundas de la región glútea. Solo hay una porción que vemos que queda descubierta en su parte superior, que es la fascia del glúteo medio. De ahí que entonces el glúteo medio es parcialmente cubierto por el glúteo máximo o glúteo mayor. Bueno, vemos que acompañando a la fascia encontramos estructuras nerviosas de distribución cutánea, o sea, son sensitivos. Toman el nombre de nervios craneales superiores, medios e inferiores. Estos nervios craneales tienen un origen característico. Los tres primeros lumbares dan origen a los nervios craneales superiores, los tres primeros sacros dan origen a los craneales inferiores y medios, y el craneal inferior nace de componentes también de los segmentos sacros. Aquí vemos el músculo glúteo máximo. Cuando seccionamos el glúteo máximo, vemos precisamente hacia acá que va a cubrir la mayor parte de las estructuras de la región glútea, exceptuando una gran porción del glúteo medio que lo vemos aquí. Ahí hemos seccionado el glúteo máximo y vemos precisamente el músculo glúteo medio en toda su extensión. Tiene una forma de un abanico, como ustedes lo ven, con su parte expandida hacia arriba, que sería el origen en la fosa para el músculo glúteo medio, que es en la cara glútea del ilíaco. Y ahí lo vemos entre la línea glútea posterior y la anterior, un espacio bastante amplio. Se dirige al trocánter mayor, abraza al trocánter mayor, con fibras anteriores, laterales y posteriores. Ese hecho nos recuerda a nosotros la disposición de un músculo a nivel de la región del hombro, precisamente el deltoides, con fibras anteriores, fibras laterales y posteriores. En este caso también vamos a encontrar que este músculo, que es el glúteo medio, presenta lógicamente unas fibras anteriores, las cuales realizan rotación medial del fémur, las fibras laterales que realizan abducción del fémur, y las fibras posteriores que realizan rotación lateral del fémur. Entonces, rotación medial, abducción y rotación lateral. Se hacen prácticamente 3 movimientos. Pero la función del músculo denominado como glúteo medio no se reduce a la acción sobre el fémur. Es muy importante el músculo en la marcha. ¿Por qué? Porque en la marcha el músculo funciona sus fibras al contrario de origen a inserción, y lógicamente vamos a ver que ellas no van a contraerse de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá en el inicio de la marcha.
al contraerse de aquí hacia acá, levantan precisamente, tratan de acercar el ala del ilional trocánter, pero en ese caso levantan la pelvis contraria. Eso se denomina movimiento de báscula. Ese movimiento de báscula es importante porque nos permite a nosotros liberar el miembro inferior que vamos a impulsar en la marcha. De lo contrario no lo podíamos liberar, quedaría anclado a la superficie sobre la cual estamos descansando. Entonces es un movimiento muy rápido y es un movimiento casi difícil de ejecutar, pero que es determinante para la marcha, y es el levantamiento de escasos milímetros del piso del lado contrario de la pelvis, y lógicamente permite el avance, o sea, permite proyectar el miembro inferior para poder caminar, o sea, en la deambulación. Este músculo es inervado por el nervio glúteo superior, el cual puede lesionarse, puede dañarse y lógicamente producir la parálisis del glúteo medio. Eso se denomina claudicación del glúteo medio. No se podría realizar el movimiento de báscula, lo cual dificultaría la marcha de la persona, y esa persona tiene que entrar a compensar eso. ¿Cómo lo va a hacer entonces? Ahí recordemos nosotros la ubicación del psoas ilíaco y el psoas mayor. No únicamente el psoas mayor realiza movimientos de rotación lateral del fémur por su inserción en el trocánter menor y flexión, sino que también, al igual que este músculo, entraría a compensar cuando este se paraliza. Y vamos a encontrar cómo en ese momento tracciona el psoas ilíaco, el lado contrario de la columna, y eleva la pelvis del lado contrario. Eso